Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, soberano Rey, en esta hora venimos ante ti para darte gracias una vez más, Señor, por haberte alabado, Señor. Padre, Señor, aun cuando parecía imposible estar aquí hoy, tú lo hiciste posible y estamos hoy aquí reunidos en el día del Señor, sus santos que han sido salvados por su gracia, para alabarle, agradecerle y también para escuchar tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Habla a los corazones de mis hermanos, a pesar de las limitaciones del predicador, pero tú sí les puedes hablar. Ayúdame, Señor, a hacer entender tu mensaje con la ayuda de tu Espíritu Santo y que los hermanos puedan irse con ideas claras, Señor, de lo que tú quisiste decir aquí para tu iglesia y que las verdades de tu palabra transformen nuestra mente, nuestro corazón, pero también nuestra manera de conducirnos en la vida, nuestra manera de vivir el cristianismo, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, dame el amor, dame todo lo necesario para no huir a decir lo que está mal, pero la gracia para decirlo de una manera que mis hermanos entiendan que no les quiero ofender, sino que si es tu palabra ofendiendo, pues ¿qué podemos hacer, Señor? Sino arrepentirnos y ir delante de ti para que tú nos cambies, Señor. Ayúdanos a no irnos por encima de la línea, pero tampoco por debajo de la línea. Ayúdanos a no ser temerosos, pero ayúdanos a ser muy amorosos, Señor. Padre, no queremos ni por un segundo maltratar a una de tus ovejas, porque son tuyas. Nosotros somos simples pastores al cuidado de un rebaño que no es de nosotros, y con el príncipe de los pastores por encima de nosotros, mirando lo que hacemos, Señor. No queremos que ni una sola se pierda, ni una sola se extravíe por una necesidad de nosotros, pero al mismo tiempo queremos ser fiel, trazar la palabra de verdad, de una manera recta, sin tener temor a los hombres, sin querer agradarle, sin querer endulzar la palabra para que le suene bien. Ayúdanos a movernos en esa línea, como solo tu Espíritu Santo nos puede capacitar para hacerlo, Señor, buscando tu gloria, y que tu iglesia sea muy edificada y muy beneficiada, Señor, con esta palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Mateo 5, versículos del 13 al 16. Acuérdense que habíamos hablado que el Señor está ahí encima de un monte, está hablándole a sus discípulos y le está dando este discurso conocido como el Sermón del Monte. No sé si, y seguro, ¿no? Hay una palabra que está muy de moda y es la palabra influencer. La palabra influencer, el diccionario Merriam-Webster la define, no sé si lo dije bien, pero bueno, es mejor decirla así que no en español. Alguien que ejerce influencia, una persona que inspira o guía las acciones de los demás. En uno u otro sentido, en nuestra sociedad, hay personas que son de influencia para nosotros. Nosotros tenemos los presidentes, sea usted de un partido político o del otro, si quizás el presidente Biden habla, muchas personas van a seguir eso que están diciendo y quizás lo van a ver hasta como verídico. Por otra parte tenemos al expresidente Donald Trump y él habla y otro grupo de personas lo sigue. Ellos ejercen una influencia sobre la sociedad. Asimismo tenemos a los cantantes, los deportistas, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, los deportistas más famosos de cada deporte, del baloncesto. Ellos hablan y las personas siguen sus ideas. Quizás nosotros hablamos y nadie hace caso, pero esas personas a veces hablan, a veces pueden hablar hasta sin base, sin propiedades, pero lo que ellos dicen y lo que ellos hacen provoca que otros les sigan. En este tiempo que estamos, todo se vuelve más peligroso, porque ahora tenemos influencers cuadrados. ¿Saben lo que significa influencer cuadrado? Usted abre la computadora o el celular y en ese rectángulo le aparece una persona que está ejerciendo influencia en usted o en sus hijos o en su familia. Usted no sabe, si es el caso de algún pastor, cómo es su iglesia, cómo trata a su esposa. Usted no lo ha visto criando a sus hijos, cargándole el bolso a su esposa, pero nosotros les seguimos sin conocerlo y están ejerciendo una influencia sobre nosotros.
Cuando estas personas hablan, generalmente las personas siguen sus ideas y creen lo que ellos dicen que deben hacer. Asimismo, nosotros los cristianos, no si alguno de ellos lo hace de manera pecaminosa, pero de manera correcta y a la luz de las Escrituras, nosotros estamos llamados a ser de influencia sobre el mundo. Dios le ha hecho un llamado a los cristianos que nosotros en ocasiones nos hemos negado a llevar en adelante. En la época de los reformadores, desde los reformadores, aquella iglesia primitiva que después pasó a ser la iglesia medieval, hasta que llegaron los prerreformadores y después los reformadores, empezó a sufrir un cambio interno, que ese cambio se expandía por un país entero. Ginebra, de Calvino, cambió completamente, los que estaban expuestos a Lutero, y esas ideas teológicas, esas ideas bíblicas, Ulrico Zwinglio, se iban expandiendo en la sociedad. Los cristianos de la época de la Reforma marcaron su sociedad. Su sociedad estaba en decadencia, completamente siguiendo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica decía, vayan a una cruzada y les vamos a dar indulgencia, salvación, y la gente iba. El Papa decía, tengo que construir un nuevo castillo, un nuevo templo aquí. Vengan y tráiganme todo su dinero y les doy salvación, y la gente lo hacía. Y la Reforma llegó a decir, no, sigamos la palabra del Señor, sigamos las enseñanzas bíblicas. Y que el pueblo se empezara a volcar a esas enseñanzas bíblicas, empezó a cambiar la sociedad. La sociedad empezó a florecer, empezó a prosperar. No siempre lo hacían de corazón todos, algunos a veces hasta por imposición, pero hasta los que lo hacían por imposición al exponerse a la palabra, esa sociedad lucían diferente. De ahí vemos después los puritanos en Inglaterra y en otros lugares, cómo sus vidas empezaron a cambiar, pero ellos también fueron de influencia a otras personas que les seguían a su alrededor. La mayoría de los puritanos, muchos de ellos llegaron aquí a Estados Unidos y todavía hoy, a pesar del pecado, mis hermanos, lo poquito bonito que usted ve en Estados Unidos, tenemos que darle gracias a Dios porque a través de esa influencia de esos primeros cristianos que llegaron aquí a Estados Unidos, esos pensamientos se fueron quedando y fueron llegando hasta nosotros. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a seguir siendo de influencia sobre la sociedad. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a ser sal y luz en esta tierra donde el Señor nos ha puesto. Y en ocasiones nos escondemos. Nos escondemos dentro del templo, nos escondemos en nuestra casa, nos escondemos en nuestra comodidad y se nos olvida que el Señor nos llamó a ser sal y luz de esta tierra y de este planeta. Le hemos puesto por título a este sermón, Iglesia influye. Iglesia influye, y cuando hablamos de iglesia influye, no lo hacemos en el sentido congregacional, sino que me refiero como iglesia a cada uno de los miembros de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Cuando usted llega a su trabajo el lunes, usted es la iglesia bautista Palabra de Vida Cristiana en su trabajo. Cuando usted llega a la casa esta noche, usted es la iglesia ahí en su casa. Y nosotros como iglesia, pero ahora al salir del templo, debemos seguir siendo de influencia en todos los lugares donde el Señor nos ponga. Mis hermanos, debemos perseverar siendo influencia cristiana para la gloria de Dios. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, escuche bien, a perseverar. ¿Qué significa perseverar? A no desmayar, a no pararnos, a continuar. Porque vendrán los días donde usted no va a tener deseo de ser sal ni de ser luz. Usted va a tener deseo de ser ácido de batería, no sé si sabe lo que es eso, y eso derrite. Usted va a tener deseo de ser oscuridad. Usted no va a tener deseo de mostrar a Cristo por ninguna parte. Por eso decimos con toda intención, porque es la intención de este texto, como veremos a continuación, perseverar. La iglesia debe perseverar siendo influencia cristiana. ¿Pero para qué es la influencia cristiana? Verdadera, bíblica. Para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Todo lo bueno que tú hagas, ¿para qué es? ¿Para que te alaben a ti? No, para que al final las personas vean las buenas obras de nosotros y que hagan. Le den gloria a aquel que está sentado en el trono.
La pregunta que quisiera que se haga y que vamos a responder en solo 2 puntos en esta tarde es ¿cómo? ¿Cómo la iglesia debe perseverar para ser de influencia cristiana para la gloria de Dios en este mundo y en esta sociedad decadente donde el Señor nos ha puesto a vivir, donde las personas venden sus cuerpos por las redes sociales, donde las personas secuestran niños? Hoy en la mañana sonaba el teléfono de mi esposa, de pronto una alerta, y dije, viene un tornado, como estamos ahora en tornado, una persona secuestrando un niño. Secuestraron un niño, no recuerdo en qué lugar. Y en medio de esa sociedad corrupta, en medio de esa sociedad desgastada, cada día más individualista, cada día más terrible, el Señor nos está llamando a resplandecer como luminares en medio de ese lugar. Y la primera manera que debemos hacerlo a la luz de este sermón, versículos del 13 al 16, es continuar salando. Primer punto, continúa salando. ¿Qué es continúa salando? Continúa siendo sal. El Señor nos va a llamar, como vamos a ver en el texto, a ser sal. Nosotros tenemos que seguir siendo sal. No debemos parar de ser la sal de esta tierra. Y el Señor va a utilizar 2 metáforas. La metáfora de la sal y la metáfora de la luz. Y esos van a ser nuestros 2 puntos, esas 2 metáforas. La metáfora es una figura del lenguaje que se utiliza para hablar de algo, pero utilizando otras palabras. Quizás pudiera ser una metonímia aquí en este sentido, pero son 2 metáforas. La metáfora de la sal, la metáfora de la luz. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esas 2 metáforas? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esas 2 líneas de pensamiento que cuando usted la lee, aunque la primera y nuestro primer punto estará en el verso 13, la segunda, versículo del 14 al 16, se va a dar cuenta que es casi idéntica a la primera, lo que con más palabras. Mis hermanos, continúa siendo sal, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Cuando decimos continúa, como le decíamos ahorita, se refiere en primer sentido a que ya ustedes deben estar siendo sal. El Señor Jesucristo infiere, vosotros sois la sal de la tierra. No les está diciendo comiencen a ser sal, les está diciendo ya ustedes son sal. Pero hay una segunda inferencia que debemos hacer, y ya lo habíamos dicho, es no pares de ser sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Continúa y no pares. Habíamos dicho la semana pasada que las bienaventuranzas, ¿para quién son? Para los creyentes. Las bienaventuranzas son para los cristianos. Es imposible un no creyente cumplir con lo que dice la bienaventuranza. Por eso llamó a los discípulos como símbolo de eso. Nosotros veíamos Mateo 5, del 1 al 12. Y también podemos decir que en este mundo solo existen 2 grupos de personas. En este mundo existen 2 grupos nada más de personas. ¿Quiénes? ¿Los ricos y los pobres? No. Los que son creyentes y los que no son creyentes. Los que son el pueblo de Dios y los que no son los hijos de Dios, sino que solamente Dios es su creador. Algunos creen que sin ser cristianos, sin vivir para la gloria de Dios, viviendo de espalda a Dios, ellos son hijos de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dios es el creador de ellos, pero Dios es solo hijo, solo padre de aquellos que la ha salvado. Porque si nosotros consideramos esa universalidad de que todos son hijos de Dios, echamos por tierra la teología de la adopción. Y la Biblia enseña que nosotros somos hijos, pero somos hijos adoptivos. Nosotros no le pertenecíamos al Señor. El Señor nos adoptó, nos hizo sus hijos sin nosotros merecerlo. Y pasamos a ser parte de su pueblo. Y Él es nuestro Dios. Y a nosotros es a quien nos está pidiendo estas cosas. Si decimos que sí, destruimos la doctrina de la adopción. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Hay una frase que tenemos los cristianos muy vieja, pero me parecía pertinente para esta tarde. Y es la frase que dice que el cristianismo no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. Nosotros lo hemos visto en la práctica. Hemos visto cristianos que empiezan con mucho entusiasmo a una velocidad muy rápida
hasta una santificación que uno dice, wow, y casi que empiezan a cuestionar a los demás, pero a veces vemos el peligro que esos cristianos se fatigan, se apartan o paran. La carrera cristiana no está mal, crecer rápido en santificación, pero recuerda que no es para un día. La carrera cristiana es de mantenerse, continuar. Y en ese sentido, llegarán las pruebas a tu vida, llegará el desánimo, llegará la tentación. ¿Qué hacemos en tales circunstancias? Dice el Señor Jesucristo, ¿cuál es el llamado? Vosotros sois la sal de la tierra. Continúen siendo sal. ¿Pero qué significa este término de la sal de la tierra? Los teólogos liberales dicen que tiene que ver con la responsabilidad social, con hacer bienes sociales. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes deben hacer buenas obras a todas las personas, como veremos en el segundo punto. Todos son nuestros hermanos. Esto, como habíamos dicho ya, es falso. No todos son nuestros hermanos. Nuestros hermanos son aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Hay un pasaje en Mateo 25, del 31 al 46, que los teólogos liberales utilizan este pasaje para decir, mira, ahí lo dice, tenemos que darle agua a las personas, tenemos que darle comida a las personas, pero ese pasaje no trata de eso. Ese pasaje el Señor Jesucristo lo introduce para dejar claro quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos. Y cuando habla de los hermanos, no está hablando de todo el mundo, sino que está hablando solamente de los creyentes y de cómo luce la vida de una oveja y de cómo luce la vida de un cabrito. Nos queda más claro en Mateo 12, del 46 al 50. El Señor Jesucristo está reunido con los discípulos, tocan la puerta. ¿Saben quién llegó? La mamá del Señor, con los hermanos. Vino la familia completa a pasar el ciclón, allí donde estaba el Señor Jesucristo. Quítenlo del ciclón. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Estos que están aquí es mi familia. Los discípulos de Cristo, los que siguen al Señor, esa es mi familia. Y esto, entre paréntesis, es un gran llamado para nosotros. A veces para nosotros la familia de la fe no tiene la misma connotación que nuestra familia de sangre. Pero al punto que quiero ir es que solamente a quien pone Él como sus verdaderos hermanos, a los discípulos de Cristo, no a todo el mundo. Todo el mundo no es parte de la familia de Dios. La familia de Dios son aquellos que le escuchan, le obedecen y le siguen. En el contexto que nosotros estamos, nosotros vamos a ver qué significa la sal. Ahora, lo que hemos dicho significa que nosotros no debemos ayudar a las personas de ninguna manera. Nosotros tenemos en otro texto, pero no en nuestro pasaje, que el Señor Jesucristo enseña: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. Nosotros estamos llamados a amar al prójimo y ayudar al prójimo. Pero lo que estoy tratando de decir es que este texto, cuando habla de que seamos sal, no está hablando de ayuda social por tener que ayudar a todas las personas. No es eso lo que quiere decir el texto, aunque otras partes de la Biblia sí se nos llama a amar al prójimo. En nuestro contexto cultural, que les decía ahorita, ¿qué es lo que pasa con la sal? ¿Cuál es el significado de la metáfora de la sal? Dice un comentarista que la iglesia desacelera la descomposición. La sal desacelera la descomposición. ¿Qué significa eso? Los que son del campo van a entenderlo más. En tiempos de ahora como apagones, los que son de la ciudad, para si no lo sabían, las personas del campo cogían la carne y la rodeaban de sal, la llenaban de sal, y así llena de sal podía durar varios días sin que la carne se descomponga, sin que la carne se pudra, por decirlo de otra manera. La sal ayuda a desacelerar esa descomposición de la carne. Entonces, y muchos comentaristas están de acuerdo, otros piensan un poquito diferente, pero lo más importante es que la sal aquí va a tener un valor para el creyente y que nosotros
debemos ser esa sal. Y es que la sal, en este pasaje, más que como un sazonador, nosotros debemos verla como un preservante. A lo largo del Mar Muerto habían depósitos de sal donde las personas trabajaban con la sal, y allí cuando tú estabas trabajando con la sal y se iba lavando la sal, el clorosodio, el cloruro de sodio, tú te encontrabas en medio de ese trabajo otros minerales que no eran sal y tú los botabas, pero también después de lavar la sal había un polvo blanco que quedaba que no era sal y era polvo blanco. Ese polvo blanco se echaba en el camino. No era sal, no tenía el valor que necesitaban para lo que lo querían utilizar, y ese polvo blanco era esparcido en el camino, lo utilizaban en el camino. En el contexto bíblico, Pablo le dice a los Colosenses, capítulo 4, verso 6, ¿y a qué los anima? Y él le dice en el capítulo 4, verso 6 a los Colosenses: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y a los Efesios, en el capítulo 4, verso 29, le dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, ¿para qué? Para la edificación. ¿Por qué las palabras debían encontrarse de esta manera? ¿Por qué el creyente debía comportarse de esta manera? Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal ya no es sal, no sirve para nada, no tiene valor. Entonces, ¿qué le hacemos? No sirve para más nada, sino ¿para qué? Para ser echada afuera y ser allí hollada por los hombres, porque no era sal, era este polvo blanco que se lanzaba. Mis hermanos, los cristianos cuyo valor y conducta no se distingue de la cultura que los rodea, fracasan en su misión. Cuando nosotros los cristianos, nuestros valores y nuestra manera de conducirnos no es diferente de los valores y la manera de conducirse en el mundo, nosotros fracasamos en la misión que el Señor nos ha dado de ser la sal de esta tierra. No estamos trayendo ni el sabor que deberíamos traer, ni estamos parando la putrefacción que va a entrar en el ámbito cristiano y en el mundo en general. Lucas 14, versículos 34 y 35, dice el Señor Jesús: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Dice que no sirve ni para la tierra. ¿Y a qué se está refiriendo ahora? Porque ahorita decíamos, el polvo blanco se lanza en la tierra. Lo que está diciendo aquí cuando habla de la tierra es que la tierra, la sal, que si era sal, tú la podías lanzar sobre la tierra, porque esa sí tenía valor. Y lo que hacía sobre la tierra era que paraba la producción de la tierra. Cuando un ejército le ganaba a otro ejército, echaban sal sobre la tierra, sal verdadera, no el polvo blanco, y esa sal hacía que esa tierra quedara muerta, esa tierra no iba a producir nada más. Y el Señor Jesucristo dice en este texto: si la sal se hace insípida, no sirve. Si la sal no tiene el valor que debería, no sirve ni para lanzarla en la tierra para que pare la producción de la tierra. Y continúa diciendo, ni para el muladar. La Nueva Biblia de las Américas dice el estercolero, donde se hace el abono, donde se echan el estiércol y todas las cosas para echarle a la planta. Él dice, ni para eso sirve. Si la sal no hace aquello para lo que fue llamada, no tiene ningún valor. Es lo que está tratando de decir el Señor en el Sermón del Monte. Hermano, la sal verdadera tiene una característica específica que le permite un uso específico que la califica como sal. Si no tiene las características que debe tener y no se le puede dar los usos que se le debería dar, porque se parezca a sal, ¿le podemos llamar sal? No es sal, es un polvo blanco, es otra cosa. Se parece a la sal, es muy parecida a la sal, pero no es sal. Asimismo,
el creyente verdadero tiene unas características específicas que le permiten tener un uso específico que le califica como creyente. Usted puede decir que es creyente porque se parece a un creyente externamente, pero internamente no en lo que usted hace, ahora estamos hablando de la sal, no de la luz, sino en quien usted es, en su carácter. Si usted no es como Cristo, usted no es sal. Usted no está mostrando a Cristo, usted no está haciendo lo que debería hacer. Les hago algunas preguntas para que puedan evaluar. Cuando hablan mal en tu trabajo y empiezan a decir cosas que no dicen y tú no dices nada y te quedas callado, tú no estás siendo sal. Cuando no respetan a los empleadores, o sea, que se dirigen con falta de respeto a sus empleadores y tú vas y haces lo mismo, tú no estás siendo sal. En casa eres de testimonio para tus hijos, reflejas a Cristo. Cuando no lo haces, tú no estás siendo sal, deberías ser sal. ¿Es tu conducta diferente al mundo que te rodeas? ¿Cómo hablas? ¿Hablas como el mundo? ¿Cómo piensas? ¿Piensas como el mundo? ¿Cómo vistes? ¿Vistes como el mundo? ¿Hay algo en tu estilo de vida que frene la corrupción en este mundo? ¿O es lo mismo verte a ti y ver a una persona que no es creyente en todo lo que hay en tu interior y cómo lo expresas en el exterior? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Malas palabras? A esta altura del campeonato, 9º inning, 2 outs, 3 bolas, 2 strikes. Ya no es el momento de seguir diciendo malas palabras, mis hermanos. Si nosotros tenemos por claro que a Dios no le agradan las malas palabras, cuando esas malas palabras salgan, entra de nuevo, machácate un dedo, proponte que te vas a dar un golpe en un dedo cada vez que se te vaya una mala palabra, que a la tercera vez que te dé un golpe en un dedo, no va a salir la mala palabra. Nos podemos ayudar los unos a los otros. Recuerdo los jóvenes de la iglesia, nosotros decíamos la palabra, no la puedo decir, oñó, imagínense los que son de Cuba, y los jóvenes de la iglesia me decían, oye, y cada vez que nosotros nos decían, oye, ya llega un momento, de verdad, delante de Dios se lo digo, que ya nosotros no decíamos la palabra, porque nosotros sabíamos que detrás de la palabra, los jóvenes nos iban a decir eso. Mis hermanos, lo digo para que analicemos cómo nos estamos conduciendo en esta vida. Hay una diferencia en nuestra manera de hacer negocio y la manera de hacer negocio en el mundo. Hay una diferencia en la manera de conquistar a una dama y la manera de conquistar una dama en el mundo. Hay una manera diferente de ser padre, de ser hijo, de ser esposo. Estamos siendo sal en este mundo. Las personas de nuestra familia vernos, nuestros compañeros de trabajo dicen, él tiene algo diferente. O dicen, pero tú eres cristiano. No sabía eso, ¿verdad? Sí, yo voy a la iglesia aquella, no es peor, no voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia aquella y... Mi hermano, lo digo riéndome, pero lo que da es dolor en el corazón, mis hermanos. Hablas para edificar, para traer paz, unidad. Hablas para cultivar el gozo, o cada vez que hablas estás a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Si le preguntamos a tu cónyuge, esposo o esposa, ¿él es sal? ¿Qué nos dirían? ¿Qué nos responderían? ¿Él es sal o él es polvo? O si le preguntamos a tus hijos, ¿él es sal o él es polvo? O a tus compañeros de trabajo. Y aquí en este punto no estamos hablando de hacer cosas, sino de ser la persona que nosotros deberíamos ser ya para la gloria de Dios. Y hay algo que no debemos olvidar, y nuestros hijos lo entenderán, nuestras esposas lo entenderán, nuestros esposos lo entenderán, porque aún los compañeros impíos lo entienden, porque yo trabajé con compañeros impíos y sé de lo que les estoy hablando. Recordemos que todos nosotros estamos en una carrera de la impiedad a la piedad. Quizás no todos vamos en la misma dirección, pero hay un avance, y ese avance es el que los hijos ven, la esposa ven y los compañeros de trabajo ven. Porque mis compañeros de trabajo me vieron muchas veces pecar, pero también me vieron muchas veces pedirle perdón, ir humillado. Dicen, hay algo diferente. ¿Te está pasando eso en tu casa? ¿Te está pasando eso en tu trabajo? No estamos hablando de perfección.
Estamos hablando de transformación, de renovación, de un cambio que Dios va haciendo en nosotros de adentro para afuera, que nos permite ser esa sal que Dios nos está llamando a ser. Versículo 13, vosotros ya sois la sal del mundo, presente, continuo, ascendente. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos que ser sal, que tenemos que continuar siendo sal, pero si hay una manera de que esta metáfora se pudiera maximizar, cada día tenemos que ser más sal. En el camino de la impiedad a la piedad, nuestro viaje no debe ser así. Nuestro viaje debe ser así, de manera ascendente, creciendo en todas las virtudes, en todo el fruto del espíritu cristiano cada día creciendo en nosotros. Que el mundo vea una iglesia siendo sal de corazón, no estoy hablando aquí de hacer, sino de ser, va a impactar al mundo y va a parar un poco a la pudrición. La iglesia se atrinchera, cada uno se atrinchera en su casa, los creyentes no parecen creyentes, o quizás lo son, pero nadie lo sabe. El mundo sigue atacando y sigue aprisionando, y la iglesia sabemos que va a prevalecer por la palabra del Señor, pero es bien triste cada vez que pasa eso. Dios permita que un día tengamos un senador cristiano, que tengamos un presidente cristiano. Ojalá que uno de los hijos de ustedes sea el presidente de Estados Unidos el día de mañana, pero que sea cristiano, que sea creyente, que lleve la Biblia a los lugares más altos, que lleve los pensamientos de Dios a los lugares más altos. Esas naciones cambian. En esas naciones se nota un cambio, mis hermanos. Mis hermanos, eres ya sal. Pastor, un poquito así, pero eres sal. Gloria a Dios. Esperemos que el año que viene, en vez de ser un salero, tú seas 2 saleros, en vez de uno solo, que hay un crecimiento en ti. Pero qué preocupante si yo te dijera, eres ya sal, y tú me dijeras, no hay nada de sabor en mí. Yo hablo lo que ellos hablan, yo miro lo que ellos miran, yo hago lo que ellos hacen. Si esa es tu condición, arrepiéntete. Ves delante del Señor y pídele perdón de todo corazón y dile, Señor, yo soy un polvo blanco, Señor. Señor, yo me arrepiento, Señor, de mi condición en polvo y ceniza, Señor. Llevo 10 años yendo a la iglesia, Señor, pero yo soy más carnales que los que están en el mundo, porque ellos no escuchan la palabra domingo tras domingo. Ellos no se ponen a sermones en YouTube. Ellos no escuchan alabanzas cristianas y yo lo hago y sigo viviendo sin ser la sal de este mundo, Señor. Y estás a tiempo de pedirle perdón a tu Dios. Pero si eres un poquito de sal, pero que no crece, no crece y no crece, también ves delante del Señor y arrepiéntete. Y dile, Señor, ¿por qué sigo con estas luchas, con estas cosas? Señor, ya yo estoy en 5º grado, yo no debería estar luchando con las cosas de 1er grado todavía, Señor. Porque siempre van a haber luchas, siempre van a haber pruebas, pero debemos avanzar, mis hermanos, no podemos encontrar con las mismas cosas. Mis hermanos, el llamado que te estoy haciendo es a perseverar y no desmayar, no desmayes. La solución más fácil, por eso el Señor les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes ya son sal, pero tienen que seguir siendo sal, porque si no, no van a cumplir el objetivo con los que el Señor los puso en este mundo por su pura gracia. Mis hermanos, como les decía ahorita, las pruebas van a venir. ¿Qué tienes que hacer en medio de la prueba? Persevera, mi hermano. Sigue siendo sal. La debilidad va a llegar, a veces sin buscarla, en el momento más oscuro, en el momento más triste que a veces surge, a veces pasa, y allí se presenta Satanás y cuela la debilidad. ¿Qué debemos hacer? Perseverar. En medio de la tentación, perseverar. En medio del desánimo, cuando llegan esos días angustiantes y agobiantes, que no quieres hacer nada, que no quieres vivir para la gloria del Señor. Recuerda que el Señor te hace un llamado a que te levantes y a que sigas siendo sal. Tienes una familia que impactar, unos hijos que impactar, una esposa que impactar, un esposo, unos padres, unos compañeros de trabajo, unos hermanos de la iglesia. No es opcional, mis hermanos. Tenemos que ser sal. ¿Saben por qué? Porque Cristo fue sal. Su manera de hablar, con compasión, amor, perdón. Su manera de ser, santidad. Cristo era santo, mis hermanos. Cristo sí era la sal verdadera de este mundo. Su corazón. Ese es el llamado en este primer punto. Seamos sal. Al final veremos algunas cosas ya para concluir.
Segundo punto, mis hermanos, perseveremos siendo influencia cristiana para la gloria de Dios, como dijimos, continúa salando. Seamos una muralla anticorrupción en este mundo hostil y decadente. Llevemos una vida que preserva la esencia de la enseñanza cristiana. Llevemos una vida que vive para la gloria de Dios. En vez de buscar parecerse más y más al mundo, busca parecerse más y más a los creyentes bíblicos. Aunque las personas nos critiquen, aunque las personas nos condenen. Pero ese es el llamado que el Señor nos hace. Seamos sal. ¿Y cuál es el segundo punto? Dijimos, continúa salando. El segundo punto es, continúa alumbrando. Versículos del 14 al 16. Y nos vuelve a recordar lo mismo. Vosotros sois ¿qué ya? La luz del mundo. No van a ser, no serán. Ya ustedes son la luz del mundo. Pero eso implica que tienen que seguir siendo la luz del mundo. Les está advirtiendo. Ustedes son la luz del mundo para que ellos sigan siendo la luz del mundo. No para que paren, sino para que continúen. En la primera metáfora, la metáfora de la sal, tú no la ves de afuera. Una persona que está haciendo sal, quizás completamente de afuera tú no lo ves. Tú no lo ves venir. Él es sal por dentro, pero tú de lejos, tú no sabes que la persona está haciendo sal. Tienes que probarla para saber si es o no es. En ese ya contacto más corto, más cercano que te dice, este es sal, este no es polvo blanco. En la segunda metáfora es diferente. Aunque las dos tienen el mismo significado, quieren decir que hay una esencia cristiana que debemos tener para la gloria de Dios, que si no la tenemos no estamos glorificando a Dios. Si quieres la versión corta de esta enseñanza. Pero aquí están los pequeños detalles. En la segunda metáfora hay algo que se ve de lejos. Hay una luz que irradia. Hay algo que se puede percibir, no en un contacto estrecho, sino que desde afuera tú dices, esa persona es luz. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice nuestro texto? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que tú la pones sobre un monte no se puede esconder. Los niños que están aquí, si usted coge niños, un pueblo grande lleno de casitas con lámparas y la ponen encima de una montaña a las 12 de la noche y vienes caminando, ¿qué pasa? Vas a poder ver las casas, vas a ver las luces, los que han volado en avión, ustedes saben, ustedes van volando y de noche se ven los lugares alumbrados, la luz se ve, de lejos se ve, se puede percibir, se puede ver, versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud es como una cesta, que era una medida romana para medir cosas secas. Después lo utilizaron también para medir líquidos, pero en ese momento se utilizaba para medir cosas secas. Y el Señor Jesucristo dice, tú no coges la luz y la pones y le pones una cesta encima, sino que ¿qué tú haces con la luz? Dice nuestro texto. Sino que la pones en un candelero. ¿Y qué hace esa luz? Alumbra a todos los que están en la casa. La luz es para que alumbre, es lo que está diciendo Cristo. La luz es para que sea luz, para que haga aquello a lo que se envió. Estamos llamados a ser luz y esa luz debe ser visible. La luz es la manifestación externa y visible de la fe cristiana. O yo te puedo decir, yo soy cristiano. Y como dice Santiago, muéstrame tu fe por las obras. Me dice que eres cristiano, pero you know, ¿está bien? Yo no lo veo. Un cristiano no puede tapar su luz. Si a un cristiano le tapan la luz, ¿sabe lo que va a pasar? Va a salir por las endijas. Aunque tú lo trates de tapar, esa luz se va a colar. Y donde hay un pequeño hueco, esa luz va a salir. Ella brota, ella irradia. Versículo 16, la primera parte. ¿Y a qué les llama? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dejémoslo hasta aquí en este momento. Primera parte, por eso les decía. Verso 14, ¿vosotros qué son qué? Luz. Verdadero creyente ya es luz. No es que va a ser luz. Ya el verdadero creyente es luz. Pero ¿qué les recuerden en el versículo 16? Sigan alumbrando.
Sigan alumbrando en medio de este lugar donde el Señor les ha puesto. Y no quiero entrar en detalles para no perder el tiempo, pero cuando habla de vosotros sois la luz del mundo o vosotros sois la sal de la tierra, aunque utiliza diferentes palabras en griego, está hablando de lo mismo, de las personas que nos rodean. Es un lenguaje un poco poético. Las personas que están al lado de nosotros, ahí tienes que ser sal, ahí tienes que ser luz. Pero ¿cuál es el propósito? Y es importante antes de seguir avanzando. ¿Para qué? Versículo 16, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras, pero ese no es el propósito final, se están en medio. ¿Cuál es el propósito final? Para que vean vuestras buenas obras y, continúa, y glorifiquen, ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué pasó aquí? Para que te vean a ti, pero no te den la gloria a ti, sino que le den la gloria a uno que es más grande que tú. Y esto va a cambiar, como vamos a ver, todo el panorama. Porque toda la gloria, la honra y la alabanza, ¿quién se la va a llevar? Dios. Al ver tus buenas obras, Dios es quien se lleva todo. Esto implica que tú no alumbras para que te vean a ti, sino para que lo vean a Él. Entonces tú no eres un reflector, sino que tú eres un espejo. ¿Cuál es la diferencia del reflector y el espejo? Que el reflector alumbra, cuando hablo de reflector estoy hablando de un bombillo, no sé si lo estoy diciendo bien, un foco con su luz, él alumbra con su luz y las personas que ven su luz. Pero si tú coges una luz que hay allá y pones un espejo, ¿qué es lo que hace el espejo? Los rayos de luz dan en el espejo y la persona, aunque lo vea allá y crea que el espejo es luz, cuando se acerque, ¿qué es lo que se va a dar cuenta? Esta luz no viene de aquí. Miren, esta luz viene de otra fuente que es superior a ese espejo. Dice el Señor Jesucristo, para que puedan entender lo que estoy tratando de decir. Señor Jesucristo, en Juan 8:12, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo y el que me sigue tendrá la luz de la vida. Nosotros somos luz o llegamos a ser luz. ¿Por qué? Porque Cristo es luz. Cristo es la luz verdadera, mis hermanos. Y Cristo es la luz que las personas deben ver en nosotros. Voy a tratar de explicarme un poquito mejor. Pablo dice a los filipenses en el capítulo 2, versos 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación como maligna y perversa, pero en medio de la cual, ¿qué deben hacer? Resplandecer como luminares en el mundo. Entonces, nosotros no somos luz en el sentido que Cristo lo es, sino que nosotros reflejamos la luz que Cristo emana. Los cristianos estamos llamados a ser como estrellas en la noche. Si usted está aquí y mira las estrellas en medio de la oscuridad, usted puede ver la claridad de las estrellas. Así estamos llamados a alumbrar nosotros como creyentes. Pero para eso debemos buscar hacer lo que es agradable para el Señor. Vamos a Efesios, es el único texto que vamos a leer. Efesios 5, versículos del 7 al 10. Efesios 5, versos 7 al 10. Dice la palabra del Señor. ¿A quién le está escribiendo Pablo la carta de los Efesios? A la iglesia de Éfeso, a creyentes. Él no le está escribiendo a todo el mundo. Él no fue a un aula, él no fue a una comunidad allí a hablarle a todo grupo de personas. Él le está mandando una carta a una iglesia, le está hablando a los creyentes, y a los creyentes le dice en el verso 7 al 10, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora ¿qué son ustedes? Luz en el Señor. ¿Cómo deben andar? Como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable delante del Señor. ¿Y con qué quiero que nos quedemos en este texto? ¿Con qué quiero que nos quedemos? Quiero que nos quedemos solamente con esto. Antes, ¿qué éramos nosotros? Oscuridad, mis hermanos. Antes de conocer a Cristo, ¿qué diferencia había de ustedes y de una persona en el mundo? Nosotros no somos mejores que las personas que están en el mundo. No sé usted, yo soy un vil pecador, pero yo era un vilísimo pecador cuando estaba en el mundo. Y quizás a ustedes les pase lo mismo.
siempre amargados, algunos, otros quizás llenos de rencor, otros quizás siempre llenos de enojo, otros llenos de orgullo. No estoy diciendo que algunas veces pueda aparecer algún pecado de eso en nosotros, pero en el mundo era en todo en grado superlativo, siempre andábamos así, mirando a los demás por encima del hombro, sintiéndonos superiores a los otros, compitiendo, sintiéndonos mal por cualquier cosa. Qué terrible, mis hermanos, ¿de dónde el Señor nos salvó? Pero antes éramos tinieblas, ahora somos luz por la pura gracia de Dios porque Él nos salvó. ¿Qué debemos hacer? Alumbrar con esa luz que el Señor permitió que llegara a nuestra vida. Martín Lutero, comentando esta porción de Mateo de la luz, dice: Mateo está pensando principalmente en la obra distintiva cristiana, no de enseñar correctamente, cristiana de enseñar correctamente, de acentuar la fe y de mostrar cómo fortalecerla y preservarla. Es así como testificamos y somos realmente cristianos. O sea, Lutero está diciendo de manera acertada que la luz tiene que ver con el evangelismo. Lutero lo que dice en esta parte, y no se apuren, vamos a explicarlo completo, que ser luz está relacionado con llevar la luz. Cuando nosotros evangelizamos y nosotros llevamos las buenas nuevas, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos siendo luz para las personas que están en oscuridad, a la luz del texto de Pablo que vimos. Estamos en tinieblas. ¿Cuándo empezamos a hacer luz? Cuando creímos, conocimos el evangelio. Asimismo, nosotros somos luz cuando le llevamos el evangelio a otros. Y eso es correcto. Lutero tenía razón. Pero estoy de acuerdo con John Stott, con que es una verdad a media, y nuestro texto lo dice. ¿Y cuál sería la otra parte de la verdad? Y John Stott dice: buenas obras son obras de amor, al igual que de fe. O sea, tiene que haber esa buena obra de fe, que es la predicación del evangelio, pero tiene que ir acompañada ¿de quién? De la buena obra de amor. Las dos van juntas, no tenemos por qué divorciarlas, no tenemos por qué separar la una de la otra. Ser luz es la manera de reflejar al mundo la luz de Cristo en palabras, pero también en hechos, o en hechos respaldados con palabras. Ser luz en el mundo es ir y predicar el evangelio, y en ocasiones para poder predicar el evangelio vamos a tener que dar de lo mucho que el Señor nos da. Y eso es un poco difícil verlo aquí en Estados Unidos. No es imposible, el ciclón nos lo demostró y muchos de ustedes respondieron para la gloria del Señor, brindando sus casas, brindando sus alimentos, brindando sus automóviles. Pero nosotros estamos llamados a hacer las dos cosas juntas. Yo quiero llegar ahí para poderme explicar. Lo que le decía ahorita, cuando nosotros íbamos a Cuba era más fácil. En Cuba a veces con unas cositas hacías una actividad en un barrio con los niños pobres. Me imagino que quizás en Dominicana, en México, en otras palabras todavía se puede hacer. Y ayudabas a algunas familias con algunas donaciones que te llegaban y les predicabas el evangelio. Aquí es un poco más difícil porque las personas llevan vidas de tanta comodidad, tienen todas las cosas que a veces casi no tienes que ofrecerles. Pero no significa que no tenemos que hacerlo. El Señor nos lo demostró ahora con el huracán, que sí se puede. Mis hermanos, esto es lo que quiero explicar. Nosotros podemos dar de comer a los pobres. Los pobres del mundo podemos darle toda la comida hasta que se sacien, que ya no les quede ni una pizca de hambre. Podemos ayudar a todos los necesitados. Podemos hospitalizar a todos los enfermos hasta que se sanen. Podemos llevar agua potable a todas las tribus. Pero si no le llevamos el evangelio de Cristo, no estamos irradiando la luz de Cristo. ¿Se entiende eso? Sin Cristo no estamos siendo luz. Le resolviste todos los problemas sociales. Pero si no le llevas el evangelio de Cristo, no eres luz en ese lugar donde el Señor te puso a hacer esa buena obra que estás haciendo. Las personas, ¿qué es lo que más necesitan en su vida? A Cristo. No estamos irradiando con la luz de Cristo, sino que estamos llevando nuestra propia luz. Porque cuando tú vas a un lugar y tú das comida, cuando tú vas a un lugar y das abrigo, cuando tú vas a un lugar y das medicina, pero tú no dices que tú estás ahí, ¿de parte de quién? De Cristo, que Cristo te envió y que tú lo haces por lo que Cristo hizo en ti y que Cristo es quien te motiva a hacer esas cosas. ¿Qué luz las personas están viendo? ¿La tuya o la de Cristo? La tuya. Y esa no es la luz de Cristo. Las personas que tienen que ver
la luz de Cristo. Asimismo, por otra parte, nosotros vamos a donde están los niños hambrientos, a donde están los niños enfermos, donde no hay agua y solo es evangelio, evangelio, evangelio. Y teniendo posibilidad quizás de ayudarle, de comprarle algún alimento, de llevarle alguna ropita, alguna medicina, no la hacemos, tampoco estamos alumbrando con la luz de Cristo de la manera que deberíamos hacerlo, mis hermanos. Porque teniendo los recursos para ayudar, no mostramos el amor de Cristo y también le estamos fallando al Señor. Estamos dando luces falsas que no vienen de Cristo. ¿Cristo qué hacía? Daba lo que tenía. Cristo daba los panes y los peces. ¿Cuánto hay? Vamos a compartirlo. Cristo daba de su amor. Cristo daba de su compasión. Cristo sanaba a todo el que llegaba a Él y Él, como Él podía. Tú no puedes ni sanar una muela, pero Cristo que podía, lo hacía. A todo el que viniera. Esto te permitirá dejarle saber a ellos que tú haces lo que haces por lo que el Señor ya hizo en ti. Tú haces lo que haces no porque eres una buena persona, sino porque Cristo te amó tanto que te dio toda su vida. Como tú no harás todo lo que puedas, por eso tú harás todo lo que puedas para que otros le conozcan. Lo que le estamos diciendo a estas personas donde debemos ir a hacer luz es: yo hago lo que hago por lo que ya Cristo hizo en mí. Si no, yo no lo hiciera. En ese momento nosotros seremos luz. Versículo 16, la segunda parte. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué hacen después? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién se lleva toda la gloria? Dios es quien se lleva toda la gloria. Si nosotros vamos con las ayudas sociales, pero acompañadas del Evangelio, Dios es quien se lleva toda la honra y la alabanza. Verán que somos lo que somos y hacemos lo que hacemos por la pura gracia de Dios actuando en nosotros. Sea que sea la persona que tú puedas ayudar en algún momento en tu vida, predícale el Evangelio. Ese es el mejor regalo y la mejor ayuda que le puedas dar. Pero si hay alguien que le estás predicando el Evangelio y también hay algo con lo que le puedes bendecir porque tienes los recursos, hazlo, porque si no, no está haciendo luz, está siendo incongruente. ¿Recuerdan allí el buen samaritano? Como todos pasaban, pero solo el buen samaritano fue aquel que se encargó, aquel prójimo, fue el verdadero prójimo. Mis hermanos, a muchos no les gusta esta doctrina. A muchos no les gusta esta doctrina. ¿Saben por qué no les gusta esta doctrina? Hay un primer grupo que no les gusta esta doctrina porque quieren brillar ellos y esta doctrina le da toda la gloria a Dios. Como ellos quieren que vean lo bueno que son ellos, si nadie se entera lo bueno que son ellos se sienten mal. Porque ellos quieren la gloria ¿para quién? Para ellos. No quieren que sea Cristo. ¿Saben por qué son así? Por el egoísmo que hay en ellos. Un egoísmo tan grande que quieren ser más glorificados que el mismo Cristo, mi hermano. Para que eso no suceda, ¿qué debemos hacer? ¿Dejar de hacer cosas buenas? No. Cada vez que hagas una cosa buena por alguien, recuérdale, yo estoy haciendo lo que hago porque Cristo me transformó, porque Cristo cambió mi vida. ¿Por qué? Y las personas que no son cristianas y hacen cosas buenas, ¿las hacen para la gloria de Dios? ¿No? A veces nosotros somos tan tramposos que nos hacemos hasta esas preguntas. Pero mira, que ellos no son cristianos y ayudan a este y al otro. Pero tampoco están glorificando a Dios, porque no lo hacen para la gloria de Dios. Lo hacen para ser buenas personas, para ser reconocidos como buenas personas, por hacer algo bueno, pero cualquier cosa que nosotros no hagamos para la gloria de Dios, no le trae gloria a Dios, no están siendo luz, no es lo que Dios desea. Por eso el llamado es ese, sea lo que sea que estés haciendo, recuérdale a las personas que es Cristo actuando en ti. Que si no tú ni muerto hicieras ninguna de esas cosas. Segundo grupo, ¿por qué no quieren ser? ¿Por qué el segundo grupo no le gusta esta doctrina? Porque no quieren ser siervos como su Señor. Como no quieren ser siervos como su Señor, les es más fácil dar y dar el Evangelio, pero no dar de lo que tienen. No quieren pagar las consecuencias.
Es más fácil decir, yo soy cristiano y yo te predico a Cristo, pero no me toques mis bienes personales. Con mis cosas no te metas, que esas son mías. ¿Cuál es el pecado? El mismo pecado, increíblemente. El egoísmo también. El egoísmo es el que nos lleva a ser así. Y el egoísmo es impiedad. Mis hermanos, la luz que está produciendo Cristo en nosotros es visible, porque dijimos que la luz debe ser visible. Otros pueden ver esa luz de Cristo en nosotros. Esa luz es diferente a la luz del mundo, en el sentido de que le está dando la gloria a Dios. Hace lo que hace por amor a Dios por encima de cualquier otra cosa, aunque debemos amar al prójimo. Primero, ¿a quién tenemos que amar? A Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. ¿Por qué hacemos las buenas cosas que hacemos? ¿Y por qué no estamos haciendo buenas cosas que acompañen el mensaje del Evangelio, teniendo la posibilidad de hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a llevar la luz con las dos bolsas? Las bolsas del amor y la bolsa de la fe. La bolsa del Evangelio y la bolsa de las buenas obras. John Stott dice, tenemos que ver nuestra responsabilidad cristiana como una responsabilidad doble. Tenemos que ver nuestra responsabilidad cristiana como una responsabilidad doble. La función de la sal, ¿cuál era? Es en gran parte negativa, dice John Stott, porque impide la corrupción. La sal, el ser sal, impide que la corrupción siga entrando, que la corrupción siga avanzando. Y en la medida que más somos sal, la corrupción más se va restringiendo y más se va alejando. Si dejamos de ser sal, va a llegar un momento que la corrupción nos puede consumir. Pero la función de la luz es positiva. La función de la luz sale afuera, no se queda estática prohibiendo que la corrupción entre, sino que ella sale y se extiende y va y avanza siendo luz. Así estamos llamados a ser de parte del Señor. Jesús nos llama a ejercer una doble influencia en la comunidad secular. Una influencia negativa al detener la corrupción y una influencia positiva al llevar luz a las tinieblas. Por eso nos ves que planeamos y tratamos de ayudar a estos niños en República Dominicana, porque también les están dando el Evangelio. Tratamos de ayudar a algunos pastores en Cuba que están allí predicando el Evangelio. Hemos tratado de ayudar en México, en Costa Rica y en otros lugares. El llamado siempre que hablemos con uno de estos misioneros es, lo que estás haciendo está acompañado del mensaje del Evangelio, porque si no, ¿de qué vale el sacrificio que hagamos para ayudar? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos apoyar como iglesia? ¿Cómo podemos seguir siendo sal y luz, no solo en Tampa, sino en todos los lugares que podamos llegar como iglesia? Hermanos, el mundo necesita que nosotros seamos ambas cosas. Necesita que seamos sal, tiene que ver más con nuestro carácter, con quiénes somos, no qué hacemos, sino quiénes somos. Estamos siendo sal, porque lo que hacemos, si no somos quienes debemos ser, tampoco tiene ningún valor. Pero el mundo también necesita que si estamos estamos en esa lucha de la impiedad a la piedad, ahí creciendo y tratando de ser sal para la gloria del Señor, también necesita que seamos luz, también necesita que llevemos el Evangelio, que le prediquemos al otro, que nos sacrifiquemos, que demos de lo que tenemos. Hermanos, continuemos llevando la luz de Cristo al mundo mientras predicamos su Evangelio, llenos de amor por el prójimo y siendo sal para ellos, al vivir de una manera piadosa que los confronta. Todo esto junto traerá gloria, honra y alabanza a Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por salvarnos de manera literal del infierno. Te damos gracias por Cristo. Pero también te damos gracias, Señor, por salvarnos del huracán. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de ser la sal de esta tierra y la luz a este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sal. Ayúdanos a ser luz, Señor. Ayúdanos a predicarle el Evangelio a otro, Señor. Pero ayúdanos también a crecer en esta piedad cristiana, Señor. Padre, ayúdanos a mortificar el pecado. Ayúdanos a no sentirnos contentos con los pecados. A no pensar que es legalismo, Señor. Padre, ayúdanos
a sentarnos a meditar cómo no te estamos glorificando en el día entero, Señor, en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Y ayúdanos tú a corregir esas cosas porque nosotros solo no podemos, Señor. Nosotros solo no podemos. Pero no nos dejes iguales, Señor. Inquiétanos y ayúdanos a ser más sal y más luz. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mi hermano.